En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Oh, yes, there's certain parts of almost every day that are joyous. I'm not essentially a happy person, but I have all kinds of joy. And there is a difference, you know, because joy is a great big electrical experience. And just happiness is what, I don't know, it's a warthog can be happy. And I don't want to knock warthogs. Why did I pick on them? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 2002, Capicúa, arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja para todo el Uruguay. Estábamos escuchando una voz inconfundible, una voz maravillosa. Es la voz de Orson Welles. Esta semana la vamos a dedicar a Orson Welles, a este genio, con lo hemos titulado Orson Welles, 100 años no es nada, como en vez de 20 años no es nada. ¿Por qué? Porque se cumplen 100 años del nacimiento de Orson Welles. Él nació en 1915, allá por mayo. Y nada, esta semana vamos a hablar de este gran genio. Arrancamos con Nano en control de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto, y nada, en una semana se terminaron las elecciones. Yo creo que ya está cerrada el capítulo eleccionario, entonces aparentemente el Uruguay va a entrar en el año 2015 aparentemente, y bueno, contentos estamos de que la semana pasada estuvimos en Buenos Aires. Ustedes ya saben, fuimos a presentar un libro a la Feria del Libro, fuimos también a integrar una mesa en torno al hebrero, y fuimos también a estar en esa Feria del Libro que es gigantesca. Está en la rural de Buenos Aires, de Argentina, y yo le decía a alguien, imagina la rural del Prado de acá, de Uruguay, y multiplicarla por 5 o por 6, y es un país ganadero, es una potencia ganadera, y bueno, la rural de ellos, de Buenos Aires, es extraordinaria y muy grande, y la Feria del Libro está adentro de esa rural, y lo que sería aquí una Feria del Libro, bueno, ahí es un pabellón, y tiene unos 5 o 6 pabellones, uno va caminando cuadras y cuadras de libros. Es muy fácil perderse en la Feria del Libro de Buenos Aires. Amigos, para hablar de Orson Welles, para abrir la semana dedicada a este genio del arte, porque un tipo realmente entrañable como Orson Welles, le damos la bienvenida al crítico de cine Amílcar Nocchetti. ¿Cómo andás, Amílcar? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Debe ser fácil perderse entre libros y perder el sueldo también ahí si vas a comprar. Impresionante, sí. Bueno, tú me convocaste para dar un paneo general de este hombre, y es una tarea brava. Tú ya me dijiste que después en el resto de los días van a venir otros colegas críticos, con temas más específicos, Shakespeare, hay un montón de temas. Bueno, para iniciar una idea global, yo creo que la gente tiene que tomar a Orson Welles como una personalidad cultural renacentista, en el sentido de concebir el arte, en este caso el cine, pero también el teatro, en el caso de él, y la actuación, pero sobre todo como cineasta y como director de teatro, como una cosa magna, una tarea ciclópea, como uno sabe que fueron esas tareas renacentistas, ¿no, verdad? Uh-huh. En ese aspecto, y en el aspecto de concebir la tarea, esa cosa globalizadora, Orson Welles fue director, productor, guionista, montajista y actor. En esa tarea solo puede ser equiparable con 3 o 4 figuras más de la historia del cine. Eisenstein, Visconti, Kurosawa, Kubrick. Sí, directores que se metían hasta, yo que sé, a pintar un escenario, en ¿no? Todo. Que se metían en el maquillaje, sí, en todo, sí, ¿no? Que tenía Fellini además... es otro también, Fellini me parece que se metía. Sí, pero ya Fellini está más en la onda de Bergman y de Woody Allen. O sea, ellos tener un equipo, saber... a manejar el equipo, siempre el mismo manejar equipo. El equipo correcto. Y saber dividir las tareas, aunque después al final ellos son el cuello de botella, por lo que todo pasa pero nada se detiene. Pero una buena precisión. En claro, Orson Welles hacía todo. No, estos otros 5 eran ellos. ¿Está? Está bien, lo cual a veces dificultaba, pero así salieron las obras que salieron de cada uno de ellos. Y por eso trabajaban con distintos equipos, y hay esa cuestión de... ¿no? Exacto. Cuando hablo a veces con gente joven, pueden entender cuando les digo Kurosawa, Kubrick, David Lean incluso, o Visconti. Ya lo entienden menos con Eisenstein y con
y con Welles, quizá por la lejanía en el tiempo, quizás porque se manejaban otros parámetros visuales, ¿tá? Uno siempre tiende a pensar que lo magno tiene que ser en pantalla ancha y en Technicolor, cuando se puede ser muy magno, con 3 pesos, y en blanco y negro en pantalla cuadrada, claro. ¿verdad? Que era lo que era Orson Welles. Entonces, me parece que para iniciar una semana en la cual tengo que empezar dándole a la gente una apreciación global, creo que esa es la definición más lógica que Orson Welles merece, ¿tá? Y no olvidar que su talento fue enormemente vasto, y que si bien su arte es renacentista, él parecía un hombre renacentista. Para hablar de Orson Welles conviene manejar más que fechas, yo diría que conviene manejar edades. Yo acá traje, porque es imposible saberlo. Ajá. Es imposible, no, pero no me gusta andar recitando la lección. Correcto. Yo traje acá unos apuntes. Vos fijate esto. ¿Quién era Orson Welles? Orson Welles fue un señor que... A ver, aclaremos una cosa. Orson Welles, después de Fellini, es el mayor fabulador de su vida. ¿Está? Ajá. Mitómano. Sí, no corresponde decir un mentiroso, pero sí un gran fabulador de su vida. Exacto. Pero teniendo en cuenta que a esta altura del partido, después de varios libros, de muchos estudios que se hicieron sobre él, hay un libro fundamental de Barbara Leaming sobre Orson Welles, y Barbara Leaming, que además lo hizo estando en contacto con él, supo muy bien sacar en ese marasmo, supo sacar muy bien al costado lo que podía ser fábula y lo que realmente no era fábula. Entre lo que realmente no era fábula, Orson Welles fue lo siguiente, y por eso digo que conviene hablar de años y no de fechas, sino de años de vida. A los 2 años hablaba como un adulto. A los 5 recitaba de memoria escenas de Shakespeare. De los 8 a los 10 años estudió ilusionismo, pintura y actuación, y recorrió el mundo con su padre. A los 11 hizo un lúcido análisis de Así habló Zaratustra de Nietzsche. A los 14 fundó una compañía de teatro juvenil. A los 15 puso en escena una obra compuesta por él, que era un montaje de 8 obras de Shakespeare, y por ella obtuvo un premio en Chicago por su labor como actor. A los 16 años viajó a Irlanda como pintor de paisajes, y para mantenerse se enroló como actor en el Gate Theatre de Dublín, ¿tá? Lugar en el que convenció a todos que tenían que tomarlo porque él era famoso en Broadway, cuando en realidad no había hecho nada en Broadway. Sí, y mintió la edad también, ¿no? Exacto, porque y mintió la edad. Obviamente no dijo que tenía 16 años, ¿no? En ese momento se da por iniciada formalmente la carrera de Orson Welles, en el momento de pisar por primera vez un escenario. Pero vos fijate que los datos siguen, ¿no verdad? Todo eso lo hizo antes de cumplir los 20 años. Cuando tenía 20 años ya había fundado y dirigido primero el Phoenix Theatre, convertido en el Federal Theatre, y sobre todo terminado como el mítico Mercury, claro, el Mercury Theatre. Eso a los 20 años. A esa precocidad se le agregaba la genialidad de las cosas que hacía, ¿no verdad? Y no solamente en cine. Ya ves, hasta ese momento dimos un montón de datos y no existe el cine. No, ¿Ah? Todavía no. El cine empieza para él con el ¿cómo empieza? Con El Ciudadano. Más allá de que hizo un par de cortos, unos se perdió, ahora parece que lo encontraron, pero bueno, su carrera empieza en El Ciudadano. Claro. Y tiene 26 años cuando la estrena. Entonces, todo esto es otro campo. No solo la precocidad, sino el talento y la audacia. Es la suma de todo lo que hace Orson Welles. Porque si hubiera tenido el mismo talento, pero no hubiera tenido la audacia, hubiera sido otra la... Sí, el temperamento. Todo. Claro. Sí. Él pone en una radio La Guerra de los Mundos y convence a todo el mundo de que los marcianos están invadiendo realmente Estados Unidos. ¿Tá? Y eso que hoy puede sonar muy, muy cómico, en aquel momento hasta casi fue dramático. Hubo gente, yo no sé si habrá sido verdad que hubo gente que se mató, pero que hubo gente muy complicada en el tema. Mirá, entre paréntesis, estuve viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Y uno de los
de las personas que estaban en Hawái, ¿no? Alguien que ahora es muy veterano, ¿no? Porque viste que se terminó ¿no? Se cumplió el aniversario, Sí, ahora. sí. Dijo lo siguiente, aparte de comentar, yo tenía 16 años, era cadete, no sé qué, no sé cuánto, y escuché en la radio lo que estaba pasando, ¿no? Y salí a ver, ¿no? Al cielo y a ver a mi padre para ver si era verdad. Claro. Para ver si era verdad. Y yo, Claro. ¿por qué este hombre en el 41 está pensando a ver si era verdad o no? Que Claro. porque en el 38 había pasado aquello. Claro. Y si bien es verdad que en aquellas épocas la gente podía llegar a ser un poco más inocente que lo que soy, obviamente, ¿no? De todas maneras, eso indica que la persona que está transmitiendo esa puesta en escena tiene un nivel de realismo en lo que hace, más allá de que eso fuera específicamente ciencia ficción. No, pero lo presentó como un informativo. Claro, pero Lo tiene presentó un como nivel de informativo, realidad un lo que noticiero. está presentando, Sí, sí, que es absolutamente convincente. Eso es audacia. La misma audacia que tenía en el teatro en esa misma época para hacer un Macbeth ambientado en el ambiente vudú y con actores todos negros. Sí, sí, sí. O para hacer un Julio César en el cual Julio César, de Shakespeare, Sí, sí. Julio César el dictador, aparecía vestido como si fuera Mussolini. ¿Tá? En el año 46 hace algo que está prácticamente olvidado y que a mí me gustaría decirlo ahora ya de entrada, porque también tiene mucho que ver con eso que decimos, esa cosa magna que él buscaba en cada una de las empresas personales en las que se veía inmiscuido, ¿no verdad? No en las tareas por encargo que le daban y que él las aceptaba para solventar las otras, sino en esas otras. Él era magno de pensamiento. Y hay una cosa que normalmente no se habla de ella. Se habla mucho, ¿ves? Del Macbeth y, Sí. y del Julio César, de Sí. la Guerra de los Mundos. Sí. Él en el año 1946, entre película y película, monta lo que sería la última producción del Mercury Theatre, que tiene nada más, de repente para Uruguay es mucho, pero para Estados Unidos no es nada, tiene nada más que 75 representaciones. Y es un musical libretado por él, con música y canciones de Cole Porter, que era La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, Ah, mirá. en teatro. Ya eso, el oyente seguramente respingue. Perdón, La Vuelta al Mundo en 80 días en una sala de teatro. Sí. O sea, empezamos en Londres, volvemos a Londres, después de pasar por todo el mundo. La obra se dio primero para viste que allá en Estados Unidos siempre tuvieron la costumbre de darla previamente en 2 o 3 ciudades a ver si funciona, le hacen cambios de último momento. Exacto. Para después llegar a Broadway. A Broadway, claro. La dieron primero en Boston, después en New Haven y después en Filadelfia. Y llegaron a Broadway, al Teatro Adelphi. Ahí fue donde tuvo solamente 75 representaciones. Los periodistas no gustaron de la obra, si bien no la lapidaron, no hicieron buenas reseñas. Brecht, en cambio, fue a felicitarlo cuando la fue a ver, porque no sabía. sí, fue a felicitarlo y las palabras textuales fueron: es la mejor puesta en escena que he visto en mi vida. ¿Ah? La obra constaba de 29 escenas y 5 intermedios en los cuales él ponía películas mudas que él había filmado y que de alguna manera estaban filmadas de tal manera que enganchaban una escena anterior con la Siguiente. que continuaba. Estamos hablando de teatro y no de cine. Hay 5 escenas que pasaron a la historia por su espectacularidad. En una, un águila gigante arrebataba a un actor del escenario. En una segunda, metían en escena un auténtico circo japonés, que dicen que era lo mejor de la obra. Llevó un elefante vivo para hacer el famoso viaje que hacen en la India. Sí. Para los que vieron la película de Cantinflas es muy fácil recordar. Claro. También ideó un ferrocarril en miniatura para pasar las montañas rocosas, cuando ya están volviendo, que están en Estados Unidos. Y contrató para todas las funciones a un verdadero escuadrón de la Marina. ¿Tá? La obra dio pérdidas. Dio $295.000 de pérdida, que calculado a lo que vale el dólar hoy, serían aproximadamente unos $4 millones de pérdida. Eso le llevó años cubrir, por eso trabajó tanto después en películas. ¿Ah? Orson hacía el papel de Mr. Fix, pero además, que para los que vieron la película, era el que perseguía a David Niven, ese inglés tan asqueroso que cuando era chico quería que le pasara algo para que Fix para que Phileas Fogg y Cantinflas llegaran, ¿no verdad? Era el malo, exacto. Orson era el malo, era Mr. Fix, pero además hacía otros 17 roles
secundarios en la película, en la obra de teatro. Entonces, esa es la concepción con la cual hay que tomar para meternos en decir quién era Orson Welles. Eso era Orson Welles. Sí. Ese era Orson Welles. Sí, el que puede ser capaz de hacer eso en un escenario de teatro. La obra duraba 180 minutos. Él en un momento cuenta que está haciendo una obra de teatro, una de estas de Macbeth, una de las adaptaciones de Shakespeare. Y al mismo tiempo está haciendo La Sombra, 140 capítulos en la radio. Y al mismo tiempo también hacía algo de noticiero. Y entonces le preguntan cómo hacía para hacer todo eso, y dice que viajaba en una ambulancia. En una ambulancia, se había comprado una ambulancia, y entonces en ese momento aparecía de un lado y cuando se bajaba la ambulancia estaba en smoking para lograr entrar ya de la radio al otro lado, ¿no? Tal cual, sí, ¿no? para evitar todas las complicaciones de tráfico. A la ambulancia le abrían paso. Impresionante. Amílcar, esperamos un poquito y seguimos, amigos, conversando sobre Orson Welles. Esto solamente es una introducción. Sí, solamente una introducción. Es lo que estoy tratando de hacer, no hablar de nada específico, es la picada previa al asado. Claro, ¿no? Estamos hablando de lo que es el panorama de este hombre llamado Orson Welles. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, esta pieza jazzística pertenece a la película F for Fake, Fraude se llamó en algún momento, una suite, y la música es de Michel Legrand. Es una película del 73, probablemente la última, sí, que circuló. Última, sí. Pero que en un momento estuvo secuestrada en Irán, y no sé qué. Es estupenda la película. Está muy bien esa película. Es estupenda. Yo la vi, confieso que la vi. Un documental tipo ficción también. Sí, es un docuficción. Sí. La vi hace unos años y me acuerdo que la vi con una pereza. Viste, a veces uno tiene olfato, y normalmente mi olfato, de 10 veces, 9 me la juega bien. Pero esa vuelta me jugó una mala pasada, porque yo esa película la pude haber visto antes y la había ido dejando por pereza, y cuando la vi me pareció fascinante. En este momento el oyente puede verla sin ningún problema en YouTube completa, con subtítulos en español. Qué bueno. Sí, tiene, yo no me acuerdo si hay que poner F for Fake subtitulada y ahí sale, pero bueno, o Fraude. Se puede buscar, sí, pero es una película está que vale completa la pena. Con subtítulos en español. Una película donde Orson Welles comienza diciendo en una hora voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Sí. Y la película dura como 1 hora y media. Sí, exacto. Entonces los últimos 30 minutos. Sí, exacto. Sí, está envuelto Picasso. Sí, sobre la falsificación de arte. Extraordinaria película. Extraordinaria película. Sobre lo que es la verdad y lo que es la magia. Era una de esas tantas películas perdidas allí y que se recuperan, como se siguen recuperando películas de él que habían quedado inconclusas, ¿viste? Jess Franco hizo, entre porno y porno, hizo el redondeo final de Don Quijote antes de morir. Sí. Esa está bien. Y después hay una que estaba filmando el otro lado del... La están terminando de montar ahora, que yo no sé si no estará Peter Bogdanovich en eso, porque Peter Bogdanovich actúa en esa película. Sí, y trabajaba creo que también John Huston. Sí, John Huston también estaba. Era la idea de un director joven y un director viejo, ¿no? John Huston y Peter Bogdanovich, era el hombre. Y hay también una película de él que se llamaba... Un libreto de él que se llamaba Calma Chicha, que se tuvo que suspender por la muerte de Lawrence Harvey, que era protagonista, y que después, 15 años después, la filmó Nicole Kidman y Sam Neill, que es Terror a Bordo. Terror a Bordo, que es una muy buena película. Que era de Orson Welles. Sí. Terror a Bordo, que es una muy buena película de suspenso. Está basada en una película, en un libreto de Orson Welles que se llama The Deep, en la cual Lawrence Harvey hacía el papel del psicópata Billy Zane, Orson Welles hacía el papel del marido de la protagonista, que era Sam Neill, y Jean Moreau era Nicole Kidman, era la que fue después Nicole Kidman. Mirá, impresionante. Por supuesto que la película de Orson Welles no tiene no sería tal cual fue Terror a Bordo. Pero digamos que Terror a Bordo es un hijo bien avenido. Está muy bien, aparte la idea es una película solo con 3 actores en el mar. En el medio del mar, solo con agua y un bote, ¿no? Exactamente, ese era el concepto. No saben cómo lo hubiera terminado él, entonces bueno, la película después tiene un fin, y no en vano, los 15 o 20 minutos finales de la película son los más estándar, no es que estén mal, pero es lo que uno puede decir si se pone exigente. Esto ya lo vi. Mirá, en algunas otras. Eso era de Orson Welles, eso, sí. Orson Welles en cine. Orson Welles
Otra manera de ver a Orson Welles, aparte de decir que era renacentista, es que podía ser, y no solamente por su físico, pantagruélico. Era pantagruélico para todo. Era eso, era magno, hasta para las mujeres fue magno. Yo hoy hablaba contigo por teléfono antes de venir y te decía, todo el mundo recuerda que él fue el marido de Rita Hayworth, sí, ok, y que incluso hasta logró audacias con ella. Tuvo la audacia, en el mejor momento de Rita Hayworth, de cambiarle el look. Sí, muy fuerte. Que hubo gente a la cual no le gustó ese look de rubia platinada. Sí, muy fuerte. Y que lo resienten hoy todavía. Pero él venía de tener una relación con una de las más bellas mujeres de la historia del cine, que muchísima gente ya no la recuerda, que era la mexicana Dolores del Río, que no solo era hermosa, te diría que hasta, y disculpen la blasfemia, hasta más hermosa que Rita Hayworth, sino que además era 10 años mayor que él. ¿Tá? Y se vanagloriaba ella, en su autobiografía, de poco menos haber, textual, desvirgado a este joven de 20 años que estaba tan atareado con las cosas que no se había percatado de que existían mujeres en el mundo. Lo dice claramente ella. Ella tenía 20 años, ella tenía 29 años y Orson Welles tenía 20 recién cumplidos cuando se conocen. Ella estaba divorciándose de un muy buen director artístico, de Cedric Gibbons. Y tienen un romance y tienen una relación que dura sus buenos 6 o 7 años, porque en la época que él hace El Ciudadano y que tiene todos los líos con Hearst, ella todavía estaba con él. O sea que estamos hablando de una relación que duró como 6 o 7 años. Duró más que la de Rita Hayworth, dicho sea de paso. Y ese concepto tan abarcador en teatro, en la vida, en esa cosa sibarítica que uno le adivina, y en las mujeres también lo tuvo en el cine. Porque bueno, antes de irme también hay que decir algo de cine, ¿no? Más allá de todo lo que dirán mis colegas. Impresionante, ¿no? Hasta ahora no hemos hablado del cine. Exacto. Vamos a dedicarle estos minutos finales. 10 minutos quedan. Sí, bueno. En el cine es obvio que... ¿Qué vamos a decir del Ciudadano, no? Ahora ya no es la mejor película de la historia del cine según las encuestas, es la segunda. Ayer salió una en la cual es tercera, y ya tampoco es primera Vértigo. Ahora resulta que la primera parece ser Historias de Tokio, la segunda 2001 y la tercera El Ciudadano, y Vértigo está en sexto lugar. Porque depende de qué revista sea, ¿no? ¿Verdad? Claro. Hoy lo leí de pasada, es una de estas publicaciones importantes, seguramente uno de mis colegas en cualquier momento, hoy o mañana, van a decirlo. Pero... yo siempre digo que a mí no me interesa hablar de la mejor. A mí en ese aspecto siempre me gusta manejar cifras de 2 dígitos. No tengo duda de que es una de las 10 mejores películas de la historia, Ciudadano. No tengo duda que eso también, el hecho de haber sido la primera, le ha hecho mal a la larga al Ciudadano. Me doy cuenta de hablar con la gente joven. Porque la gente joven la mira y dice, qué buena película, pero no es para tanto. Claro, porque pasaron 74 años y todo lo que hizo él en ese momento lo hicieron hasta el hartazgo después de él. Incluso lo llevó a niveles muy buenos Tarantino, esa manera de contar en puzzle las historias. Pero hay que ubicarse que esa película está dentro del Hollywood del Star System, o sea, el Hollywood más conservador que se ha vivido hasta el momento actual, en el cual están equiparándose en conservadurismo con aquel viejo Hollywood, por otras razones. Pero además... Sí, pero conservador con una manera políticamente, claro, digo, porque estaba John Ford en ese momento, claro, que lógico, era un gran narrador, digamos, extraordinario. Pero, claro, con una manera de narrar absolutamente diferente, totalmente inhabitual. A ver, lo que él hace no es, porque hay confusiones al respecto, él no inventa el primer flashback de la historia. ¿Tá? Hay un flashback importantísimo en Amanece, de Marcel Carné, con Jean Gabin y Arletty, 2 años antes. Amanece es un entero flashback. Empieza la película con Jean Gabin a punto de morir bajo las balas de la policía, y antes de morir en la escena final recuerda toda su vida. Eso es un flashback. Pero lo que sí es novedoso es el puzzle que inventa con ese flashback. Claro. Ir para atrás y para adelante y dar una misma versión, una diferente versión de un mismo hecho. Esas cosas sí eran. Y otra cosa que me parece que es una novedad, o por lo menos, es que comience la película con un noticiero. Falso. Un falso noticiero que
que si se quiere, la película Selig, que es un documental, Claro. es un noticiero largo sobre un personaje, ¿no? Claro. Woody Allen lo hace toda la película. Totalmente. Pero este hombre lo hace en el 80, este hombre lo hace en el 40, Sí, me parece... Totalmente. Y le da una vertiginosidad para dar muchos Total, datos. Vos decís, claro, conocés al personaje antes de presentarlo. Enseguida, claro, Sí, lo sí. sabes todo. Vos decías ahora, mientras estábamos en el descanso, que Orson Welles tenía esas cosas que eran impremeditadas y que lo mejor que le pudo haber pasado, confesó él, y es verdad, es llegar a Hollywood sin saber nada. Porque entonces, claro, como bien decías tú, empezó a pedir cosas que no sabía que no existían. Que no existían. Y a partir de él existieron. No, pero- porque tuvo además a Greg Toland, Claro, que estuvo- era quizás el mejor fotógrafo o uno de los mejores fotógrafos que tenía Hollywood en ese momento. Pero no solamente uno de los mejores fotógrafos, sino que alguien que quería inventar. Innovar. O sea, quería innovar. Y que no lo dejaban. Entonces lo dejaba un muchacho de 26 años y entonces se enteró, o por lo menos dice Orson Welles, o que él pedía algo y siempre le decía que sí, y a la semana le dijeron, mirá que todo eso que estás pidiendo no No existe. No, esto y está sacado le de la dijeron galera. otra cosa aparte, mirá que un director no dirige la fotografía. Claro. ¿No? Y él estaba acostumbrado al teatro a dirigir, A dirigir, claro. a dirigir las luces, Dirigir a las las luces, luces. ¿no? Sí, sí. Y se sorprendió porque está muy sindicalizado, ¿no? La Sí, película. claro. Y sin embargo, Greg Toland, No con tenía una, problema. con una gran visión, le permitía todo. Sí, se adaptaba a todo. Y Orson Welles se lo agradece por primera vez poniéndolo al final en los títulos, pone al director y el director de fotografía conjuntamente. Es la sí, primera sí, vez que sí. aparece. Y sí, son coautores, de la misma manera que también es coautor del libreto Herman Mankiewicz, más allá de lo que la tonta de Pauline Kael pueda decir en el año 70. Una verdadera tonta esa mujer, más allá de todo su intelecto, una verdadera Sí, tonta. pobre, porque a Orson Welles lo hicieron sufrir bastante. Totalmente. ¿No? Y llegaron a decir que el ciudadano prácticamente, Claro. Orson Welles no tenía nada que ver y que habían sido todos los creadores, los grandes técnicos que habían Sí, estado sí. en torno a Pero esa mujer, además de ser tonta, tendría un ego mucho más grande que ella, porque esa es la misma mujer que en ese mismo momento, que estaba en el pináculo de su gloria, en ese mismo momento organiza esto es un dato aparte que nada tiene que ver con Orson Welles, pero sí pinta muy bien a quien lo combatió, que fue Pauline Kael. En ese mismo momento, en 1970, organiza ella una cena para el director David Lean, debido a que estrenaba La hija de Ryan. Y los periodistas invitados, que eran todos genios del periodismo igual que ella, lo único que hicieron durante la cena fue amargársela a David Lean. Y ella llegó a preguntarle a David Lean, adelante de todo el mundo, cuándo iba a terminar de hacer basuras y volver a hacer maravillas como lo que no fue. O como las dos adaptaciones de Dickens. O sea, Pauline Kael catalogaba de basura a Lawrence de Arabia. Porque catalogaba de basura todo lo que había hecho David Lean en Technicolor y pantalla ancha. Entonces, esa es la mujer que acusa Claro. a Orson Welles de no ser autor del Ciudadano. Claro. No vamos a detenernos más en el Ciudadano, ya van a venir a hablar de él, supongo, Dale, mis quedan colegas. 4 minutos. 4 minutos. Es importante que la gente vea las adaptaciones que hizo Orson Welles para cine de Shakespeare. Fundamentalmente, habría que redescubrir una auténtica maravilla que para mi gusto, aclaro, yo soy shakespeariano de alma, quizás eso me incline más, pero una maravilla de Orson Welles que tendría que ser reivindicada al mismo nivel que El Proceso y El Ciudadano y Sed de Mal, que son las otras grandes películas de él, que es Campanadas a Medianoche, un collage de las obras de Shakespeare que tienen que ver con Falstaff, en la cual une comedia y la parte dramática histórica y lo hace de una manera espectacular. Es muy difícil conseguir una copia valiosa de esa obra, porque lo que llegó acá al Uruguay estaba infamemente doblado al español, y la única voz que se conservaba era la de Fernando Rey. Entonces, duele mucho escuchar doblado al español a Orson Welles y a John Gielgud, por ejemplo. Pero bueno, es lo que había. Creo que ahora se puede conseguir. Es una película de Campanadas a Medianoche donde vincula 5 obras de Sí, Shakespeare y la genera en una sola misma película. Sí, ¿no? sí, Una los misma Enriques, narración. Enrique IV, Enrique V, una parte de Enrique VI y las alegres comadres de Windsor. Sorprendente. Sí, sí. Y mencionaste como otras obras maestras, Sed de Mal. Sed que de es, Mal. Que ahí influyó muchísimo en David Lynch. Obviamente David Por Lynch supuesto. sacó el Sí, sí. 90% Y El Proceso, y el proceso. que no siendo Kafka,
es una película extremadamente kafkiana. Sí, sí, es muy kafkiana. Más allá de que él agarra para otro lado, pero es una maravilla de película también. Pero incluso es bueno ver cómo de la nada saca Macbeth y Otelo. Otelo es una película que la va filmando durante 3 años, contratando actores, descontratándolos, contratándolos de nuevo, y después ya los actores iban por cariño a él. Y todo eso, viste, generaba dinero, gastos, y había que generar dinero, y así se consiguió que Orson Welles interviniera en 80 películas como actor, de las cuales posiblemente 70 no valgan nada, salvo la parte salvo sus apariciones. Sí, que es lo que hacía, parece que se reescribía los diálogos, ¿no? Claro, las líneas totalmente, para sí, poder sí. hablar Y los directores bien, ¿no? lo dejaban. Claro. Pero sí, de todas maneras, se las ingenió para estar en 3 o 4 películas muy importantes, sobre todo El Tercer Hombre. Pero además del Tercer Hombre, que es la que más se cita... Donde cometió el error de le ofrecieron una parte, digamos, de un porcentaje de la recaudación, y dijo que no. Dijo que no, páguenme sí. porque yo preciso la plata. Sí, ya. precisaba la plata. Sí. Pero además tiene una muy buena actuación en Compulsión, Sí, que es el caso de como Leonard abogado, Lloyd. Sí. Y hay 2 o 3 actuaciones más en películas de enjundia. En Moby Dick aparece también. En Moby Dick, en El Hombre de 2 Reinos, que hace del cardenal Wolsey. En la batalla de Waterloo hace del rey del Luis XVIII. Pero son las menos. Sí. Él es la voz en off del inicio y el final de la película Los Vikingos con Kirk Douglas y Tony Curtis. Pero son las menos. Hizo también un Cagliostro, la película era mala, él estaba bien. Hizo de César Borgia en El Príncipe de los Zorros. Cada vez que aparecía él, nadie miraba a Tyrone Power. Claro, lidiar con un genio de esos. Sí. Una gran presencia, una gran voz, hermosa voz. Brutal. ¿No? Hermosa voz. Y 2 recomendaciones que a mí me gusta hacer siempre para la gente, para que conozcan mejor a Orson Welles. El libro Orson Welles de Barbara Leaming, que es un libro de unas 600 páginas, es una maravilla. Y tratar de conseguir, quizás en video e imagen, una película que se llama Especial Orson Welles, que es del año 1982, que dura 2 horas y cuarto, y que el director de la película, que no me acuerdo quién es, que no es nadie de nombre, pero hace todo el documental con Orson Welles adelante, y es él el que nos va paseando por su vida. No la vi. Sí, se llama Especial Orson Welles. Se habla también de otro es del año documental. 82. Filming Otelo también, filmando Otelo. Hay documentales, sí, hay filmando, está filmando Otelo y hay otro filmando, hay 2 filmando. Filmando Otelo es el más famoso, pero hay otro filmando el proceso. Tiene mucha fama Filming Otelo, pero yo nunca la vi tampoco. ¿no? No, nunca la vi. Y después está el libro también de este hombre, de Peter Bogdanovich. De Peter Bogdanovich, que tampoco lo leí. No está mal. No, tampoco lo leí. Pero me dijeron que el de Barbara Leaming es extraordinario. Amílcar Nochetti, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos y de alguna forma presentar acá el panorama. Muy amable, ¿no? por invitarme, y que ahora mis colegas se arreglen con cada uno de los temas específicos, ¿no? Un gran plano general nos dio Amílcar Nochetti sobre Orson Welles. Gracias por estar acá. Dale, chao. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, una semana dedicada a Orson Welles. Hoy es el primer día. Vamos a recibir a Álvaro Sanjurjo Tucón. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Estás ahí? ¿Cómo no? Estoy acá. Estoy pendiente de lo que decimos y lo que me dicen, de lo que dicen ustedes, mejor dicho. Álvaro Sanjurjo Tucón es un crítico de cine y es alguien que estuvo vinculado, en un momento pudo hablar con Borges, con él, ya en el año 81, y tuviste la oportunidad de preguntarle sobre su opinión sobre el Ciudadano, porque él lo había criticado bastante negativamente al Ciudadano. Sí, mira, te cuento, yo llegaba a una radio donde trabajaba en ese momento y me dicen, está Borges en tal hotel en la calle Andes, ¿te animás a hacer una entrevista? Y dije que sí, porque en esa época era un joven impertinente, ahora yo ya no soy más joven. Entonces llegué y me encuentro con un Borges ya ciego, que estaba desayunando, untaba al tacto y sin ensuciarse las tostadas con dulce. Y bueno, comenzamos a hablar. Era un hombre muy sencillo, no le importaba que siendo un genio lo fuera a entrevistar a alguien que recién estaba no haciendo sus primeras armas del periodismo, pero que no tenía la experiencia que puedo tener hoy. Y entonces recordé que en la revista Sur, Borges, en la oportunidad del estreno del Ciudadano, había minimizado la película. Y le pregunté, ahí me atreví, le digo, Borges, ¿no cree usted que fue injusto con lo que hizo con el Ciudadano en la revista Sur? Y Borges, con un gesto de aceptación de lo que le decía, me dice, tiene razón, joven, quizás ese día
estaba mal del hígado o me había dejado una amante. O sea que Borges estaba con humor reconociendo que se había equivocado. Algo que puede pasar que... No sé cómo no sé cómo pude ser tan injusto, te dice Borges. Es un excelente film. Sí, dice eso mismo. Pero agrega un detalle extraordinario que tiene que ver como esa visión que tenía Borges para ver el cine, ¿no? Que te dice, es un excelente film, admirable. Su argumento es el mismo de un film anterior. Empezaba con el velorio y luego se veía toda la historia del personaje, con Spencer Tracy. Se llamaba El poder y la gloria. No aquella, no la que hizo John Ford, sino otra que no la vi. Sí. Te voy a decir lo que pasa, que El Ciudadano puede decirse que no es original en lo que muestra, pero es original en que elementos que tenían sus antecedentes, como ese que mencionas tú del poder y la gloria, como la literatura fragmentada de John Dos Passos, nunca habían sido utilizadas al unísono y con tal organicidad. Ese es el gran mérito de Orson Welles, haber tomado elementos preexistentes y combinarlos aquí de una manera totalmente novedosa. Y como siempre el arte es más que nada no tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Exactamente, cómo se cuenta. ¿Qué es El Ciudadano? Es la biografía de Charles Foster Kane. Charles Foster Kane era un alter ego de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa, que incluso llegó a oponerse al rodaje del Ciudadano cuando se estaba desarrollando. Intentó comprar el negativo y que se destruyera porque allí se lo retrataba a él. Por ejemplo, Rosebud, que es la palabra que busca el periodista para ver qué quiso decir Charles Foster Kane al morir, era el término con que William Randolph Hearst designaba a el órgano íntimo femenino de su amante Marion Davies. Es decir, que había elementos para que Hearst se agarrara a tal bronca. Pero Orson Welles, con más humor que nunca, dice, no me inspiré en William Randolph Hearst, tal vez algún día haga una biografía sobre él. Claro. Con lo cual desarmó los argumentos de su opositor. Pero lo cierto es que la industria del cine, temerosa de una campaña en contra de la prensa Hearst, intentó destruir el negativo y se lo quiso comprar a los productores. Orson Welles ahí se puso en movimiento, es una historia donde entran la banca Morgan, Rockefeller y otros intereses, y finalmente consigue que haya cines que programan esta película. Al programar algunos cines, después entra a correr fácilmente por todo el mundo. Hay una película que trata de explicar todo el proceso de Kane, que se llama RKO, ahora no me acuerdo, pero es RKO. Sí, RKO 328 o algo así. Sí, algo así. Es una película muy mala, vamos a empezar por ahí. Que con es una película muy mala que quiere recrear toda la historia de la génesis del Ciudadano. Ahí va, RKO 281, y trabaja James Cromwell, Melanie Griffith, John Malkovich y Liev Schreiber, no sé cómo que hace de Orson Welles. Pero me interesaba hablar de eso, porque también hay un documental sobre esa película, sobre el Ciudadano Kane. Me interesaba en esto. Siempre decimos que los que manejaban las películas eran los productores, y es cierto, ¿no? Eran los dueños de la película. Pero eran los productores, pero en la discusión, y los estudios, pero en la discusión Orson Welles salva al Ciudadano Kane, por lo menos viendo la película y el documental, cuando va a hablar con la banca, cuando se reúne con los banqueros y los convence de que va a ser un buen negocio. Y ahí aparece lo que está atrás de los estudios, que los que dan fuentes el dinero es el banco, son los banqueros. Claro, sí. Los estudios de Hollywood están en la costa oeste de los Estados Unidos, pero los que tienen el poder decisorio están en la costa este. Exacto. Que son inversionistas, banqueros, gente que lo que busca es obtener ganancias sin importarle qué es lo que se está haciendo en cine. Claro. Ahora, tú decías lo que dijo Borges de la película. También Pauline Kael, una de las más influyentes críticas de cine de los Estados Unidos en su época y redactora de New Yorker, minimizó en su célebre libro a Orson Welles y atribuyó parte del mérito del guión a Herman Mankiewicz, que hermano de John Mankiewicz,
que este hombre, desde mi punto de vista, creo que Pauline Kael está equivocada, así se lo hicimos saber una vez que nos entrevistamos con ella, pero ninguno de los dos nos bajamos de nuestras respectivas posiciones. Estuviste con Pauline Kael y le dijiste eso, porque una de las cosas que decía Pauline Kael también es que, creo yo, a ver, corregime si no, de que El Ciudadano no era obra de un autor solo, sino que más bien de los grandes técnicos, toda la gente que directora, todos habían creado una gran obra en base, y minimizaba al realizador. Minimizaba la figura de Wells, pero vamos a imaginarnos que tiene razón, que son todos grandes creadores los que trabajaron en las órdenes de Wells. Es como los músicos de una orquesta. Claro. Todos pueden ser virtuosos, pero el que les da unidad es el director. Y aquí Orson Welles cumplió en parte ese rol. Además, lo que decía Pauline Kael de lo que aportó Mankiewicz al argumento, yo te diría que Mankiewicz lo que hizo fue indiscreciones, es decir, dio detalles de lo que era la vida en San Simeón, el castillo de William Randolph Hearst, en California. Si tú vas a ver el castillo de Hearst en California, que es un museo y que se pueden hacer varias recorridas diferentes porque es imposible verlo todo, te encontrás que Wells lo que hizo fue copiar exactamente lo que allí había. Eso indudablemente lo llevó Mankiewicz. Porque aquí se ve, por ejemplo, en un momento El Ciudadano, que William Randolph Hearst lleva un montón de gente a su castillo, que acá se llama Xanadu, se van de picnic a la playa, y están como grandes señores todos. Bueno, Hearst invitaba a la gente del cine, a través de su amante Marion Davis, para que fueran al castillo de San Simeón. La gente iba sin ropa, sin valijas, sin nada, porque allí disponían de sastres, costureras, de todo para vestir a la gente. Y eso lo reproduce Orson Welles en su película. Ahora, si alguien se fija muy atentamente en la escena esa del picnic en la playa, en un momento al fondo se ve pasar algo volando. Uno no presta atención porque está concentrado en lo que aparece en el primer plano de la imagen. Y lo que se ve al fondo es un animal prehistórico que surge al cielo, porque Orson Welles utilizó cualquier elemento que le viniera bien para poder seguir adelante con su film. Y acá, en vez de buscar un recurso con efectos especiales de lo que había al fondo de esa escena, le puso un fragmento de una vieja película. Incluso hay efectos especiales en Ciudadano que no se perciben. Cuando la amante del personaje de William Randolph Hearst está cantando en la ópera, la cámara la muestra a ella en el escenario, comienza a subir y termina en dos técnicos que están arriba en los últimos, en la altura superior del escenario, dos técnicos de teatro, y uno se tapa la nariz mirando hacia abajo y le dice al otro que no camina la cantante. Esa escena da la sensación de que la cámara hizo un recorrido enorme. Y fíjate tú cómo lo hicieron. La cámara comienza a subir cuando está registrando a la cantante en el escenario. Intercalan una maqueta que representa al escenario, la parte superior, y luego ponen la escena de los dos técnicos. Es decir, que se agrandó ese escenario de una manera increíble mediante un efecto especial muy sencillo. Eso, por supuesto, son méritos todos de Orson Welles, que sabía qué introducir ahí para llegar a donde quería. No se trataba simplemente de hacer una película, sino de contar de una manera diferente la vida de un individuo. Y sobre todo digo, cuando hay tantos recursos, hay tanta creatividad, hay tanto talento, es muy importante que no se vaya de las manos, ¿no? Ese flujo, digamos, de tanta información. Y una de las cosas que todavía nos impresiona del Ciudadano es toda la información que vamos a los primeros 10 minutos ya sabemos todo, digamos. Eso te iba a decir. Cuando la película comienza con la muerte de con un falso noticiero, ¿no? Un noticiero. Es falso todo desde el comienzo, porque se ve a Charles Foster Kane muriendo diciendo Rosebud. Y la película gira en torno a la búsqueda del significado de Rosebud que hace un periodista. Y nadie estaba con el personaje que hace Orson Welles el momento que este muere y dice Rosebud. O sea que está falseando, pero no importa que falsee, porque lo que hace es ahí poner en marcha un mecanismo
que es digno de una película de Alfred Hitchcock. Claro. Hitchcock dijo que para crear suspenso en sus películas introducía el MacGuffin. ¿Qué es el MacGuffin? Es algo que todos buscan, un objeto, un mensaje. Una fórmula. Que es una fórmula que es simplemente un detonante para poner en juego a los personajes. Acá el MacGuffin es Rosebud. Claro. Simplemente nadie, salvo el espectador, acaba sabiendo qué significaba Rosebud. Pero en los primeros minutos del film, tú ves a través de esos falsos noticieros toda la vida de Charles Foster Kane. Es decir, que lo que viene después no es sino una ampliación de lo que aparecía como titulares. Y ahí podemos retomar lo que dijiste, digamos, el ejemplo de la orquesta ahí. Todos esos instrumentos, ese fluir de instrumentos, y el tema es que no solo no desentone, sino que no se descabrite la película, ¿no? O sea, no se vaya... Exactamente. Fíjate tú que el director argentino José Antonio Martínez Suárez, que es un devoto de esta película, al igual que yo, me decía que cada vez que la ve, y que la ve un par de veces al año, todos los años, yo hago lo mismo, le encuentra algo nuevo. Parece imposible que uno siga encontrando cosas nuevas. Y yo te diría que la última vez que vi El Ciudadano, hace unas semanas, me convencí de que es también cine de tribunales. Me dirás, qué disparate, ¿dónde están los tribunales en El Ciudadano? Fíjate tú que el cine de tribunales trabaja con un esquema que es que ante un jurado y un juez pasan los testigos y dan su versión de los hechos. Es decir, diversos testigos dan su versión de un mismo hecho para que lo escuche el juez y el jurado. Aquí, en lugar del juez y jurado, lo representa el periodista que va a tomar los diversos testimonios. Es decir, se invierte eso, de en vez de ser los testimonios que van a un sitio a dar sus versiones, es un periodista el que va recogiendo sus testimonios. Por lo tanto, utilizó también el recurso del cine de tribunales. Y en el fondo el cine de tribunales no deja de ser una variante del cine policial también, que es la investigación, la encuesta, la búsqueda, digamos, del hilo, ¿no? Del hilo de tratar de buscar mediante pruebas, reconstruir algo que no sabemos qué fue lo que ocurrió. Álvaro Sanjurjo Tucón, se nos termina esta música, quiere decir que se termina el programa, porque realmente daba para pasar ahora a hablar de Shakespeare. Que querían hablar de Shakespeare y Orson Welles. Bueno, te diría que se dice, y no hay por qué no creerlo, que Orson Welles, a la edad de menos de 10 años, no sabía sumar ni restar, pero había escrito una historia universal del teatro. Vamos a aceptar que eso es una exageración, pero todo lo que hizo después Orson Welles fue obra de un genio. Era un niño prodigio, y la mayoría de los niños prodigios cuando crecen pierden la condición de prodigio y quedan en adultos comunes y corrientes. Yo te diría que Orson Welles, al crecer, no abandonó la genialidad, siguió siendo un prodigio y también tuvo algo de niño. Muy bien. Sus desplantes, por sus actitudes. Álvaro, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a empezar a hablar de Orson Welles. Amigos, gracias. Bueno, te mando un abrazo.